Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Tony. Es sábado y es momento de ir a grabar. Hace un buen clima, así que vámonos a grabar un tema que me han dejado en Twitter como sugerencia, que es mis gastos como estudiante. Así que primero nos vamos a comer. Muy bien, y aquí estamos con Yu una vez más, así que antes de iniciar vamos a ir a comer. インド料理食べに行きます。この場所の名前、ムガレパレス。いや、行きましょう。はい。いっぱい。お腹いっぱい。いっぱい。Okay, básicamente este video va a tratar acerca de tres cosas, tres gastos básicos que yo hago como estudiante. 忙しい。何してる？旅行計画中。Ella está haciendo algunos planes para el viaje que vamos a hacer a China. Bueno, en este video voy a hablar sobre la comida, la vivienda y también sobre los gastos de transporte. Así que vamos a empezar con los gastos de transporte. Obviamente cuando vives en la universidad, en la residencia universitaria, muchas veces la residencia no queda exactamente cerca al lugar de la universidad. Entonces tienes que transportarte ya sea por subway, por tren o por bicicleta. Entonces, en mi caso en particular, durante el primer año yo vivía un poco lejos del campus, de mi campus, de la Facultad de Medicina. Entonces tenía que transportarme todos los días. Por un tiempo intenté con la bicicleta, me resultó bastante económico, pero cuando el verano llegó, y aquel verano en Japón es bastante sofocante, decidí por subway. Normalmente el pasaje varía por la distancia, así que lo más factible si viajas siempre por subway es optar por un ticket de descuento. Un ticket, al menos en la ciudad de Nagoya, esto no ocurre en todas las ciudades, te cuesta alrededor de 6.500 yenes y lo puedes usar por todo un mes en determinadas estaciones. Así que no tienes que estar pagando cada día que te transportas y te sale relativamente más barato de lo que pagarías sin este ticket de descuento. Sin embargo, ahora yo vivo muy cerca a mi escuela, entonces no tengo la necesidad de adquirir una tarjeta de descuento de mes, ni siquiera comprar un ticket de subway todos los días. Solamente uso la bicicleta, me toma 5 minutos en llegar desde mi casa. A veces es una ventaja vivir cerca al lugar donde estás estudiando, así te ahorras en el transporte, como es en mi caso. El día de hoy Yu está enferma, así que ella está tomando medicina y no puede hablar mucho. ¿Solo kusuri? 薬。¿何ですか？これは風邪薬です。この風邪薬は薬局で買えますとだいたい1600円ぐらいです。 ¿Y qué con respecto a la vivienda? Bueno, la vivienda universitaria, por supuesto que es más barata que una vivienda que no es de la universidad. Yo recuerdo que normalmente pagaba Ichiman en total por todos los gastos, que viene a ser como $100 más o menos, incluyendo todo, ya sea no solamente la vivienda, sino también la electricidad, el internet, el gas, etcétera, etcétera. Pero después de un año tuve que mudarme y ahora vivo cerca de mi facultad, que es más cerca de la ciudad, un poco alejado del campus que está, digamos, bastante lejos, a unos 20 o 30 minutos de la ciudad, del corazón de la ciudad de Nagoya. Ahora pago alrededor de Goman, que son como $500, por una pieza que solamente tiene en promedio 18 metros cuadrados, es como una ratonera. Y estos gastos solamente incluyen, bueno, vamos a hacer cálculos. La vivienda en sí, incluyendo el agua, sale unos 44.500 yenes, más la electricidad, que ahora estoy yendo a pagarla, que creo que salen unos 3.000 yenes, y el internet, que vienen a ser como unos 4.000. Estos gastos los voy a pagar ahora, casi a fin de mes siempre los pago, y en total vienen a ser como unos 50.000 yenes más o menos. Eso es lo que gasto en promedio viviendo en una mansion, que no es una residencia universitaria, sino es como un mini departamento. Ni siquiera llamarlo departamento, es solamente una pieza pequeña para vivir. Normalmente los estudiantes viven ahí.
Ahora, estos gastos en realidad son un poco más elevados de lo que gasta un estudiante promedio, porque yo vivo cerca de la ciudad, ya que mi escuela está muy cerca de la ciudad. Pero normalmente estos gastos van a depender mucho en qué ciudad te encuentres y qué tan cercano estés a un combini, a una estación y sobre todo a la ciudad principal. El clima está completamente loco. Hace un rato estaba lloviendo, pero hasta se escuchaban truenos, y ahora fíjense cómo está el clima, totalmente soleado y fresco para caminar. Hemos estado caminando alrededor de este parque y me he dado cuenta de que en este lugar hay bastantes chicas haciendo cola. ¿Nande? フレンチトーストのお店だから、女の子だけ。女の子が好きだから。Bueno, la alimentación es la última parte de la que quería hablarles, y básicamente esto depende mucho del tipo de... Depende mucho del tipo de estilo de vida al que estés acostumbrado. Hay personas que suelen o no tomar desayuno, tener un buen almuerzo o una buena cena. Por ejemplo, en mi caso, yo muchas veces no tengo tiempo de tomar desayuno. Lo que hago es tener un brunch, que es como un medio almuerzo o medio desayuno a las 11 de la mañana. Entonces gasto en promedio yendo al comedor unos 500 yenes. Y durante la cena, que a veces voy al supermercado a comprar un bento o a veces un yoshinoya o un sukiya, gasto otros 500 yenes. Muy rara vez tengo tiempo de cocinar, porque en mi caso en particular la escuela me demanda mucho tiempo, y eso quiere decir que no tengo tiempo de cocinar, que básicamente estoy todo el día en el laboratorio. Algo que la gente siempre me pregunta en los comentarios y muchas veces no entiende, e incluso también me preguntan por Twitter varias veces, es ¿cómo son las clases? La verdad, en mi programa de doctorado yo no llevo clases, solamente me dedico a hacer investigación, y es por eso de que estoy en el laboratorio desde las 9 de la mañana como requisito indispensable hasta un mínimo de las 5 de la tarde. Normalmente las personas se quedan hasta las 8 de la noche. Eso te deja muy poco tiempo para tener una vida social durante semana, por eso es que solamente como en las calles. Pero este no es el caso de todas las personas. Hay estudiantes que tienen tiempo de cocinar los fines de semana o durante las tardes, porque solamente llevan clases. Va a depender mucho del estilo de vida y también del estilo de laboratorio y de la universidad en donde te encuentres. Así que la alimentación yo diría que es un poco diferente en ciertos casos. De persona a persona va a cambiar. Haciendo la sumatoria, entonces voy a dejar aquí en este lado el total de los gastos que yo tengo por mes, entre alimentación, entre vivienda y también en transporte, que en mi caso en particular no gasto mucho. Esto es el promedio de lo que yo gasto por mes, y yo diría que es un poco más excesivo del gasto común. Ahora, yo tengo amigos que tienen casas mucho más grandes que la que yo tengo y pagan la misma cantidad que yo porque viven en lugares alejados de la ciudad. Como les dije, varía mucho, pero esto es solamente un promedio, así que tómenlo como referencia. Para mi siguiente video les recomiendo que pueden checar, aquí hay una encuesta, si no está aquí, está a este lado. En YouTube, háganle clic aquí y pueden participar en la encuesta para saber cuál es mi próximo video. Estoy aceptando sugerencias de videos de los cuales ustedes podrían estar interesados en participar. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Iko. Wow, wow. Wow san. Wan san. ママ、わっちゃん、今はどこ? 今は山中にいるよ。スーパーマーケット。スーパー。スーパー。いや、行こう。行こう。